Buenos días a todos, otro día más a mi canal y en el día de hoy lo que quiero hacer es una pequeña recopilación o una pequeña valoración de las especies que yo he cultivado, así que lo que haré será dar una nota del 0 al 10, valorando lo complejo que es para mí el cultivo de cada especie, y una nota del 0 al 10 valorando la dificultad del diseño. Tened en cuenta que bueno, es bastante subjetivo porque yo vivo en un clima mediterráneo, no todo el mundo vive en el mismo clima que yo, así que está basado en mi experiencia. No tengo por qué tener la razón, es solamente para que os sirva como referencia o para que entendáis un poco cómo me ha ido a mí cada especie. En primer lugar, para mí los Itoigawa a nivel de cultivo le estaría un 8, sobre todo si tenemos en cuenta que están en un clima favorable como podría ser el clima mediterráneo, se dan muy bien. Y a nivel de diseño le estaría un 8 porque a mí personalmente se me dan fatal a la hora de diseñarlos, pero bueno, se pueden ramificar muchísimo y se puede llegar a un nivel altísimo. En segundo lugar, los pinos negro, a nivel de cultivo les daría un 10, clarísimo. No dan problemas de nada, nunca tienen enfermedades, se dan genial. Lo único que al final el trasplante es un poco complicado porque no puedes cortar tantísimo, pero ya os digo, es muy fácil de cultivar. Y a nivel de diseño les daría también un 10 porque ramifican muy bien. Diría que de los pinos son los que mejores ramifican. A los mirtos también les daría de cultivo un 10, no dan problemas. Alguna vez puede tener algo de pulgón, cochinilla, algo así, pero no dan problemas y son muy vigorosos. Y a nivel de diseño les doy también un 10 porque ramifican increíble, no tiene ninguna complejidad, solamente es pinzar. Es una especie muy fácil, la verdad que es muy agradecida, una especie de mis favoritas y bueno, aquí en mi clima se da increíble, así que un 10 en ambas. Al Olmo Nire le voy a dar de cultivo un 8, más que nada porque en general se da bastante bien, pero a veces da problemas para ramificarlo, se secan algunas ramitas, también he tenido algún año que el vigor no ha sido del todo bueno, así que no le acabo de pillar el truco al cultivo, aunque es una especie relativamente fácil de cultivar. Y en cuanto a diseño le voy a dar un 10 porque ramifican súper fácil, solamente pinzando se puede llegar a una ramificación buenísima, son muy agradecidos la verdad, diría que es de las especies para iniciarse de las más recomendables porque se ve una evolución en muy poco tiempo. Al arte burgueriano le vamos a dar de cultivo un 6, aunque es una especie que a mí me encanta verla en exposiciones y son árboles preciosos, pero a mí de cultivo siempre se me ha dado fatal. Aquí hay un hongo que se llama verticilosis, aquí al menos en Valencia, lo he tenido varias veces en arces, así que no he conseguido cultivar bien esta especie, no se me da bien. Y en cuanto a diseño le vamos a dar un 10 porque personalmente me parece que se puede ramificar muchísimo, ramifica muy rápido, así que en cuanto a diseño es bastante fácil. Al olivo le vamos a dar un 10 de cultivo. La verdad que agradece muchísimo el calor, aquí sobre todo en el litoral mediterráneo. También agradece muchísimo que haya una gran cantidad de luz, de sol, y siempre lo encuentro en un estado bastante vigoroso. Lo único que alguna vez me ha dado problemas de cochinilla, pero bueno, nada que no se pueda solucionar con algún insecticida que encuentras muy fácilmente. Así que en general no da problemas de nada. Y en cuanto a diseño le vamos a dar un 10 también porque puedes conseguir una copa muy densa bastante rápido. Se puede foliar varias veces al año, se puede pinzar continuamente, así que se desarrolla muy fácilmente. A la callicarpa le voy a dar un 10 de cultivo. La verdad que nunca he tenido una plaga en ninguna de mis callicarpas. Y incluso alguna vez se me ha pasado regar y ves que las hojas están marchitas y piensas ya que el árbol se va a morir, pero nada, se recupera súper fácil, florece todos los años, solamente abonando como toca, con agua, sol, etcétera. No da problemas de ningún tipo. Y en cuanto a la ramificación, le vamos a dar un 7,5, porque aunque sí que se ramifica medianamente bien, a mí personalmente me cuesta bastante conseguir una ramificación fina, conseguir bueno, llegar a una ramificación un poco más top, compactar las copas, etcétera. Así que un 10 y un 7,5. Al Eleagnus le vamos a dar de cultivo un 10. La verdad que son muy fáciles, muy vigorosos, no dan problemas de ningún tipo, son muy resistentes a las enfermedades, a las sequías, etcétera. No necesita cuidados especiales. Y en cuanto al diseño le voy a dar un 8,5, un 9, porque aunque ramifica bastante bien, es parecido al olivo en ese sentido, sí que noto que para alcanzar una ramificación fina no consigo hacerlo. Le cuesta un poco más que al olivo. A la piracanta le vamos a dar de cultivo un 9. En general no suele dar problemas, pero creo que es un poquito más sensible que los Eleagnus. Alguna vez ha tenido plagas, bueno, necesita un poco más de agua, ves que las hojas se marchitan más fácil, pero bueno, realmente no da problemas. Y en cuanto a diseño le vamos a dar un 9. Creo que se puede ramificar un poco mejor que los Eleagnus, sin ser muy top como podría ser quizás un olmo, pero sí que se ramifica un poco mejor.
Al cerezo le voy a dar de cultivo un 8. En general no suele dar problemas, pero sí que cuando llega el verano ves que algunas puntas se secan, que no está lo vigoroso que debería estar. No sé, quizás el calor de la zona mediterránea no le viene del todo bien. Y en cuanto al diseño le voy a dar también un 8. No tengo ejemplares muy desarrollados, pero bueno, creo que se ramifica relativamente bien. A la cheflera le vamos a dar de cultivo un rotundo 10. Es una planta prácticamente inmortal, no da problemas de nada, agradece muchísimo el calor de la zona mediterránea. Y bueno, quizás alguna vez ha tenido alguna plaga, ha tenido cochinilla o algo así, pero se soluciona bastante fácil y luego no da muestras de perder vigor. Y en cuanto a diseño le voy a dar un 7,5, un 8 quizás. Creo que se ramifica un poco peor que los ficus, aunque sí que es cierto que si vas defoliando todos los años ves una evolución bastante buena, pero en general creo que cuesta ramificar un poco más. Al Arce palmatum, a pesar de que puede ser un poco polémico, le voy a dar de cultivo un 9. Yo nunca he tenido problemas de cultivo con los palmatum. Si riegas con el agua correcta, con el agua de ósmosis o con agua embotellada, no da problemas de ningún tipo. Y bueno, quizás alguna vez alguna puntita se seca, pero en general no da problemas de ningún tipo. Y en cuanto a diseño, le voy a dar un 10. Todos habéis visto árboles en exposiciones, el nivel de la ramificación, así que bueno, para mí es clarísimamente un 10. A los carpes, en cuanto a cultivo, les voy a dar un 7. Para mí son bastante complicadetes. A veces notas que les falta vigor, que se secan algunas hojillas, algunas puntas, etcétera, sobre todo en verano. Y en cuanto a diseño, les voy a dar un 10. Yo realmente no tengo ningún ejemplar muy avanzado, pero he visto ejemplares en exposiciones con una ramificación, vamos, brutal. A los Juniperus procumbens nana les voy a poner un 9 de cultivo, aunque tal vez podría ser un 10, ya que a mí realmente nunca me han dado problemas de nada, son muy vigorosos, son como malas hierbas, muy complicado cargarte un Juniperus procumbens nana, pero creo que es un poco complicadillo a la hora de hacer el trasplante, si cortas demasiada raíz, luego lo puedes notar. Y en cuanto al diseño le voy a dar un 10 porque ramifican bestial, se pueden formar las copas en forma de nube. Así que nada, un 10. Cuanto a los liquidámbar, creo que de cultivo son muy fáciles. Les voy a dar un 10. No dan problemas de nada y otoñan muy fácil a pesar de que no haga frío. En cuanto al diseño, creo que les voy a poner un 7,5 porque cuesta bastante ramificar. No es como los arces que ramifican bastante más fino. No, yo creo que los liquidámbars es un poquito más difícil de ramificar y creo que nunca llegarían a una ramificación tan fina como un arce. A los Trachelospermum les voy a dar de cultivo un 10. Yo la verdad que nunca he tenido problemas de ningún tipo. Sin hacerles mucho caso, ahí están sin dar ningún problema. No ves nunca una hoja seca, no da nunca problemas de nada. Y en cuanto a diseño les voy a poner un 9,5 porque aunque se puede ramificar a un nivel muy bueno, se pueden conseguir copas muy densas, creo que el hecho de que sea una planta trepadora hace que sea un poquito más complicado. A los Ginkgo biloba de cultivo les vamos a dar un 10. Nunca me han dado problemas de nada. Son muy vigorosos. Y en cuanto a diseño le vamos a poner un 8. No porque ramifique mal. La verdad que ramifican muy bien. Pueden conseguir una ramificación muy fina. Pero creo que son muy lentos. Y es bastante engorroso tener que esperar tanto para conseguir una copa bien formada. Para mí las gardenias de cultivo serían un 8,5, un 8 tal vez. Nunca les he acabado de pillar el truco, a pesar de que el clima mediterráneo es favorable para el cultivo de las gardenias. A mí siempre me han dado algún problemilla, todos los años tienen pulgón y bueno, en invierno se nota que tira bastante hoja, bueno, es bastante sensible al frío y nunca he acabado de conseguir un cultivo del todo bueno. Y en cuanto a diseño les voy a dar un 10 porque ramifican muy fácil, florecen todos los años, así que en general creo que para ramificar son bastante fáciles. Para mí las lagerstroemias de cultivo sería un 9. Nunca me ha dado demasiados problemas, alguna vez ha tenido alguna plaga, pero sí que noto que es un poco sensible a la falta de agua. Hay que regar bastante y cuando se te pasa un poco el riego notas que las hojas se marchitan y se secan algunas puntas, pero en general es bastante fácil de cultivo. Y en cuanto a diseño le voy a poner un 7, aunque creo que se puede ramificar bastante bien. A mí personalmente me cuesta bastante, se secan algunas ramitas en invierno y sobre todo en el trasplante si cortas demasiadas raíces noto que gran parte de la estructura se pierde. Y por último, los ficus les voy a poner de cultivo un 10. La verdad que creo que es el árbol perfecto para iniciarse en bonsai. No dan problemas de ningún tipo. Bueno, para cargarte un ficus tienes que hacerlo muy mal. Y en cuanto a diseño le voy a poner un 9. Quizás a los ficus tigerbark les pondría un 10, pero el ficus retusa estándar, digamos, le voy a poner un 9 porque no logra conseguir esa ramificación tan fina. A menos que trabajes un árbol de tamaño muy grande, es bastante complicado reducir la hoja a un nivel pequeño de verdad. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.